Hola, hola a todos y bienvenidos a Historia Full. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar acerca de la historia de los herulos, un pueblo germánico que se puede considerar antepasado de los vikingos y que también es el responsable de la caída definitiva del Imperio Romano Occidental. Así que sin nada más que agregar, comenzamos de una con el tema. Los herulos fueron un pueblo germánico originario de la región de Escandinavia, los cuales en diferentes etapas de la historia migraron desde esta región hacia Europa, viajando por tierra y por mar. De hecho, en el mar, los ataques de los herulos ya presagiaban lo que en el futuro serían las incursiones de los vikingos. Los herulos aparecen documentados por primera vez en la historia durante el siglo III, cuando entre los años 268 y 269 ellos conformaron una coalición con otros pueblos germánicos como los godos y los gepios y atacaron al Imperio Romano, que estaba siendo gobernado por el emperador Claudio II el Gótico en la región del río Danubio. Esto durante la época de las guerras góticas. Después de las guerras góticas, los herulos nuevamente aparecen en las fuentes históricas en el siglo IV, cuando ellos se aliaron con los lombardos, que eran otro pueblo germánico, y se establecen definitivamente en la cuenca del río Danubio, desde la cual se van a movilizar y van a invadir Roma de manera definitiva, provocando la caída del Imperio Romano Occidental en el año 476. A pesar de esto, otro grupo de herulos se unieron a los frisios y a los sajones, que eran otros pueblos germánicos que habitaban en el norte de Europa, los cuales se dedicaron a la piratería en el Mar del Norte, atacando las fortificaciones romanas que habían al norte de Europa. Después de que ellos destruyeron estas fortificaciones, establecieron en esos lugares puestos de avanzada y también establecieron poblaciones allí, desde las cuales lanzaron la piratería hacia la costa atlántica europea. De hecho, entre los años 400 y 407, los piratas herulos atacaron las costas de Galicia y también de Cantabria, sobre lo que actualmente es el territorio español. Y de hecho allí también establecieron poblaciones, las cuales continuaron la piratería en el Océano Atlántico. Mientras esto sucedía en las costas europeas, los herulos que permanecieron en la cuenca del río Danubio se pusieron en marcha bajo el mando del rey Odoacro e invadieron Italia. Inicialmente saquearon e incendiaron la ciudad de Pavia, para luego incursionar en dirección a la ciudad de Roma, donde finalmente el rey Odoacro destituyó al último emperador de Roma, quien fue Rómulo Augustulo, y se proclamó como rey de Italia. En este momento se formalizó la caída del Imperio Romano Occidental y comenzó la Edad Media, al mismo tiempo que comenzaba también la época de los reinos germánicos de Europa. Tiempo después sucede que los herulos se encontraban repartidos en tres territorios. Primero, realizando actos de piratería en las costas europeas. Segundo, se encontraban en Italia, bajo el mando del rey Odoacro, y otra parte se quedó en la cuenca del río Danubio. Sucede que los ostrogodos, que también eran otro pueblo germánico, ellos, con el apoyo del Imperio Bizantino,
los cuales querían alejar a los pueblos germánicos de sus fronteras, pues le permitieron al rey Teodorico el Grande, quien era el monarca de los ostrogodos, que se establecieran en Italia. Entonces los ostrogodos incursionaron a través de la cuenca del río Danubio, donde utilizaron a los cérulos como mercenarios, los que se encontraban en esta región. Finalmente, los ostrogodos invadieron Italia y Teodorico el Grande asesinó al rey Odoacro en el año 493. De esta manera se estableció el reino de los ostrogodos, el cual pues abarcó la totalidad de Italia y también pues el occidente de los Balcanes. Todo esto con la autorización del Imperio Bizantino, que también pues se conocía como el Imperio Romano Oriental, el cual sí logró sobrevivir a las incursiones de los pueblos bárbaros. En este punto, sucede que los cérulos que se encontraban en Italia, bajo el mando del rey Rodolfo, se replegaron a la cuenca del río Danubio, donde todavía se encontraban sus parientes que no habían estado al servicio de los ostrogodos. Pero en ese territorio fueron atacados por los lombardos, que eran otro pueblo germánico que también quería migrar a la península itálica. De manera que después de esto, pues lo que hicieron los cérulos fue regresar a Escandinavia, ya que en ese tiempo pues se estaban conformando los reinos germánicos y estaban sucediendo enfrentamientos entre estos pueblos, al mismo tiempo que otros se encontraban migrando. Entonces, en este punto, los cérulos decidieron abandonar Europa y regresar a su lugar de origen, que era Escandinavia, de manera que se puede considerar a los cérulos como antepasados de lo que más adelante van a ser los vikingos. A partir del año 510, los cérulos se encontraban repartidos en diferentes partes de Europa. Unos se encontraban en Escandinavia, otros se encontraban realizando actos de piratería en el Mar del Norte y en las costas atlánticas europeas, y otros se encontraban en Italia y en la cuenca del río Danubio. Estos últimos cérulos que se encontraban en este territorio terminaron dentro del ejército bizantino como mercenarios. De esta manera participaron en la campaña que hizo el general bizantino Narses y también en la campaña que hizo el general bizantino Belisario en contra del reino de los vándalos en África del Norte en el año 533. Nuevamente, los cérulos participaron en el ejército bizantino en el año 551, cuando los bizantinos atacaron el reino ostrogodo de Italia. Todas estas campañas militares hacen parte del plan del emperador Justiniano I de querer restablecer el antiguo Imperio Romano Occidental bajo el dominio de Bizancio. Finalmente, los cérulos desaparecen de la historia en el siglo VII, ya que ellos terminaron fusionándose con otros pueblos cercanos. Entonces, como mencionaba anteriormente, una parte permaneció en Escandinavia. Los que estaban haciendo actos de piratería acabaron fusionándose con los frisios, que eran un pueblo germánico de lo que hoy en día son los Países Bajos, y también se fusionaron con los sajones, los cuales habitaban principalmente en Alemania y en Inglaterra, y los herulos que se encontraban en Italia y también en la cuenca del río Danubio se terminaron fusionando con los ostrogodos, con los lombardos
y con los bizantinos. Bueno, hasta acá llega el video. Si les gustó pueden dejar su like. Si no les gustó pueden dejar su dislike o también pueden dejar su comentario. Nos vemos hasta el siguiente video y muchísimas gracias por su atención.